buenos días a todos. Ya tenía un rato de no aparecer, pero aquí estoy de nuevo con ustedes. Aquí tenemos al doctor Salvador Villalpando. Vamos a hablar de salud intestinal. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros, ayudarnos a conocer más nuestro cuerpo y acerca de nuestra salud. Lo presento, el doctor Salvador Villalpando Carrión es pediatra, gastroenterólogo con maestrías y doctorados en ciencias médicas, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, entre otras membresías y especializaciones. De nuevo, gracias, doctor. Listos para comenzar. Muchísimas gracias por la invitación. Me invitaron así y les dije, pero tengo una presentación, pero creo que está muy científica. Dijo, no presentaciones. Vamos a hablar charladito, platicadito, que siempre está mucho más a gusto. Platicado, doctor. Lo voy a interrogar, ¿cómo ve? Adelante, me encanta. Muchísimas gracias. Quisiéramos empezar por platicar, por entender qué es la microbiota y qué papel juega en la salud física y mental. Mira, la microbiota yo creo que siempre la hemos conocido y era lo que antes le llamábamos la flora intestinal, nada más que hoy sabemos que pues no se trata de ninguna flor, ninguna vegetal, son muchos variantes de gérmenes que los metemos en un solo cajón de microbios, pero son desde bacterias, parásitos, virus, hongos, levaduras, etcétera, que viven en todo nuestro organismo y viven en todo nuestro organismo desde la piel, cavidad oral, mucosas y todo el tubo digestivo, desde la punta de la lengua hasta el final donde termina el tubo digestivo, donde se arremolina el cutis, ahí justamente sigue habiendo, y ahí muy interesante porque nuestra microbiota, o sea, esa es la parte intestinal, pero compartimos mucho con microbiota de la vía respiratoria, de los órganos sexuales, también tienen microbiotas especiales, y pues estamos completa y absolutamente rellenos de una gran cantidad de gérmenes en todo nuestro ambiente. O sea, no somos estériles ni desde el vientre materno hasta ninguna etapa de nuestras vidas. Estamos completamente cubiertos de bacterias, unas más buenas que otras, pero eso es lo que llamamos el microbioma o la microbiota de los humanos. Y la microbiota intestinal es mucho más, además de poblada, mucho más específica, porque tiene un montón de funciones que cada vez conocemos mejor. Y hablando de esas funciones, ¿qué repercusión tiene en nuestra salud física y mental la microbiota? Pues un montonal, porque pues antes pensamos que teníamos que deshacernos de nuestra flora o nuestra microbiota y la gente estaba acostumbrada a desparasitarse con la finalidad de eliminar del cuerpo parásitos que pudieran ser dañinos. Hoy sabemos que eliminar estos parásitos no solo no es benéfico, sino que puede traer consecuencias. Porque esta microbiota, cada vez conocemos más de ella, tiene un montón de funciones entre las que nos ayuda a diferenciarnos de lo externo de lo interno, ¿no? Hace una capa protectora entre muchas cosas, junto con el moco intestinal, las células intestinales, etcétera, para dejar pasar lo que es bueno y no dejar pasar lo que nos podría representar un riesgo. Esa es una de las funciones. Y en ese mismo sentido ayuda a establecer qué puede ser algo que podamos tener reacción, lo identifica y lo elimina para evitar, en ese sentido, algunas veces, algunas condiciones de alergia, por ejemplo. Y cada vez sabemos más de lo que se comunica en nuestro tubo digestivo con nuestro cerebro a través de sustancias que produce nuestra microbiota, cambios eléctricos en el sistema eléctrico, o sea, el sistema neuronal del tubo digestivo, y que se comunica con nuestro cerebro. Y al revés también, nuestro cerebro también habla con nuestro microbiota a través de las células intestinales, del moco, de las sustancias, etcétera. Y bueno, hay un montón de cosas que hemos aprendido que me encantará seguirlas platicando con ustedes porque está bien, bien interesante.
Gracias, doctor. ¿Cómo afectan los tratamientos oncológicos nuestra salud digestiva, doctor? Y si nos puede hablar un poquito más de la salud digestiva para entender la importancia de esta y este factor que puede y que seguramente incide. Sí, siempre pensamos en la quimioterapia como, o sea, el más agresivo de los medicamentos tóxicos que nos afectan en nuestro organismo y nos desbalancean, pero pienso también que el más inocente de los paracetamoles, tu Advil de confianza, genera cosas muy similares. O sea, no, la quimioterapia de verdad no es un enemigo así. Sí, por supuesto que conocemos que algunas quimioterapias y algunas radioterapias también, que van muy dirigidas hacia el tubo digestivo, lo modifican de maneras muy drásticas en corto plazo. Pero todo lo que nosotros ingiramos y dejamos de ingerir, también lo afecta. En este sentido, cuando nosotros tomamos medicamentos de cualquier índole, el solo excipiente, ya no digamos el activo del medicamento, el solo excipiente cambia el medio ambiente intestinal porque no es un alimento, no es una fibra, no es propiamente un azúcar, tiene varias cosas para hacerlo un excipiente que tendría que estar inerte, y es una sustancia con la que tiene que trabajar nuestro microbioma intestinal y darnos una solución, una respuesta. La respuesta más óptima es que se absorba el 100% del medicamento, ¿no? Pero no en todas las ocasiones ocurre así. Ahora, en términos de salud digestiva, hay muchos conceptos que tenemos que tener muy claros. Nuestra salud digestiva se lleva a cabo con la fisiología natural en cada una de nuestras etapas de la vida. ¿Cómo tener una salud digestiva adecuada? Bueno, pues cómo enseñarle a nuestro organismo y en ese mismo sentido a nuestro microbioma cómo es nuestro medio ambiente con el que nos estamos relacionando. Si lo piensas, nosotros como humanos, pues no, la especie humana pues no vivió siempre en torno de un supermercado, vivía en torno de un medio ambiente que tenía una cierta característica de animales, los animales endémicos, los insectos endémicos, las plantas endémicas de cada uno de nuestros lugares, y eso nos caracterizaba como humanos a todas las comunidades que vivíamos juntos. Y esto todavía lo podemos ver en comunidades que viven muy aisladas de forma indígena y que no consumen más que lo que su tierra les produce, ¿no? Y conforme nosotros vamos haciéndonos, y eso le confiere a las poblaciones una salud digestiva X, ¿no? Que tienen más capacidad de absorber hidratos de carbono, que las grasas le pueden intolerar un poco más o un poco menos, y así históricamente se va desarrollando. Qué aburrido estoy diciendo todo esto, pero está muy interesante porque son cosas que no necesariamente sabemos y necesitamos considerar. Y que ya cuando entramos a un mundo desarrollado, sí lo que estamos consumiendo empieza a generarnos una forma de relacionarnos con nuestro medio. No es lo mismo haber comido todas estas condicionantes que además tenían su propio, o sea, nuestras plantas que sembrábamos tenían sus propias bacterias, sus propios parásitos, los consumíamos y eso generaba nuestro microbiota. Ahora, el consumir alimentos que son ultraprocesados, altamente esterilizados, en medios completos y absolutamente aislados, que vienen prácticamente con ningún componente de la naturaleza, ya están todos procesados, nos confieren una cierta forma de microbioma intestinal al menos diferente. Y esto, bueno, pues no quiere decir que sea ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Al final del día, lo que aprendemos o como aprende nuestro microbioma a relacionarse con nuestro medio es la forma en la que va a estar respondiendo a todo lo largo de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando aprendemos a comer una gran carga de azúcares en nuestra primera infancia, nuestro microbioma se va acostumbrando a comer esa gran carga de azúcares a lo largo de la vida y te lo está demandando. No es tu antojo, es tu microbioma el que te está pidiendo muchas veces las cosas que está necesitando. Y de pronto
el cambiar a cosas muy simples como el origen de las verduras que estamos comiendo, que si siempre comíamos, por darte un ejemplo, verduras enlatadas y de pronto nos comemos unas verduras recién traídas de Xochimilco, ¿no? Y nos caen mal. Entonces dices, oye, pero es que estos eran los superorgánicas y estas son las enlatadas. Sí, porque nuestro microbioma está acostumbrado a la presentación y a desarrollarse una cierta forma de respuesta con estas que son enlatadas. Y ahora las orgánicas, que tendrían que ser más saludables, parece que nos dan más daño. Y no es daño, es simplemente una forma de respuesta diferente. Ahora, te digo todo el planteamiento de que siempre hablamos de salud digestiva pensando en diarrea, dolor de panza e inflamación. Pero salud digestiva va también mucho más allá desde el punto de vista de cómo utilizamos, por ejemplo, nuestros azúcares, ¿no? La tolerancia a azúcares más simples o azúcares menos, más complejos, tiene que ver con nuestra propia utilización y producción de glucosa, insulina, etcétera. Con esto que seguramente toda nuestra audiencia sabe claramente que el metabolismo, el desarrollo de diabetes, o resistencia a insulina o otras enfermedades, puede tener que ver con la forma en la que hayamos comido en nuestra infancia. Y sí, un componente familiar es muy importante, pero la forma en la que y el tipo de alimentos que consumimos es mucho más importante. Cada vez sabemos más de esta parte, ¿no? En la que nuestro microbioma se asocia a, al desarrollo de enfermedades metabólicas, obesidad y sobrepeso. ¿Qué tal? Está fuerte, ¿no? Pero también está muy interesante porque, bueno, primero, para mí una novedad, ¿no? Lo que nos marcas en el sentido de que sí, que un tratamiento oncológico, llámese quimioterapia o llámese radioterapia, afectará la salud digestiva, pero no necesariamente más o menos que nuestro Advil de confianza. Entonces, estamos mal informados porque a veces pensamos que el Advil, la aspirina o ese medicamento que de alguna manera muy mal entendimos inocuo, que tenemos en el cajón y que porque no nos lo venden quizá con una receta, lo tomamos de manera indiscriminada. Inclusive he oído que algunos medicamentos que son justo para acidez o cosas por el estilo se toman más de la cuenta o de manera indiscriminada para tapar ciertos síntomas e igual están generando un efecto muchísimo más importante del que pudiéramos estar pensando, ¿no? Ese dato creo que es muy importante porque nos crea conciencia, doctor, de una manera muy, muy ilustrativa, porque todo el mundo pensaríamos en principio, no, hombre, una quimioterapia, imagínate lo que no te crea. Pues no, o sea, una aspirina quizá pueda crearte en esa persona en particular una consecuencia tan fuerte como la de un tratamiento oncológico. Y otro es el pensar en que nosotros creamos esa microbiota. O sea, ahí la tenemos, nacemos con alguna que ya viene afectada o influida por nuestra madre, seguramente, ¿no? Y de alguna manera nosotros la empezamos a crear y si nosotros la creamos en la niñez, pues creo que sí podríamos tener algún tipo de espacio, ¿no? O ventaja como para mejorarla, ¿no? Ya como adultos, dependiendo de lo que comemos, aunque en el trayecto de comer quizá más sano, ya el ejemplo que usted puso, no la verdura en lata, pero sí la orgánica, tengamos algunos malestares en lo que nuestra microbiota, que son seres vivos y por lo tanto tienen que ajustarse, ¿no? Y manifestarse para poder crear una que a la larga nos dé una mejor salud digestiva. Esos dos puntos me parecen interesantísimos y están soportados por la curiosidad de nuestra audiencia. Susana Lara, muy interesante. Claudia Paz, así es, muy interesante. Gaby Romero, yo tengo reflujo y me siento saciada. Me queda la comida en la altura del pecho. Me siento un poco de ardor y me duele la boca del estómago.
O sea, nos da toda esta sintomatología Gaby Romero, y Claudia Pach nos dice, ¿qué nos puede decir del hongo cándida? Ahí tenemos esos dos comentarios. No, espérame, es que además tengo 3 cosas que decirte de... Okay, o sea, esas dos, pero nada más. Lujo. De lo que estabas diciendo de nuestra mamá, esa es una de las áreas más fascinantes que además les va a encantar cómo se los platico, porque cuando somos solteros tenemos un microbioma. Cuando empezamos a vivir en pareja tenemos otro microbioma completamente diferente. Vámonos. Cuando como pareja adoptamos un perrito, tenemos un tercer microbioma que todos, o sea, que es un microbioma. O sea, ¿cómo por qué? Entonces, cuando nosotros nos embarazamos, tenemos un bebé, ese bebé nace con ese microbioma de nuestra casa, ¿ok? Entonces, ese microbioma de nuestra casa es el que nosotros le vamos a transferir a nuestro bebé como mamás, y cuando nacemos por parto natural, es un microbioma que es muy balanceado, muy saludable, y es completamente diferente a cuando nacemos por cesárea. Wow. Y cuando damos lactancia materna, es un microbioma completamente diferente a cuando damos fórmula, pero así radicalmente diferente. Y eso es muy fácil de los estudios científicos que se han hecho a ese respecto, porque es una u otra. Y luego a veces se han estudiado también las lactancia materna y lactancia combinada. No estoy diciendo que ninguna de las dos sea ni buena ni mala. Y cuando damos antibióticos en el embarazo o en las primeras semanas de la vida de los bebés, el microbioma es otro completamente. Y espérame, que esta es la parte que es bien interesante para las mamás que han dado lactancia o en alguna forma y que ahora está de super moda, que suspendemos todos los lácteos de la alimentación de la mamá. Entonces, ese microbioma de que tenía de cuando era pareja con un perrito y todo esto y se embarazaron, ¿sí? Es un microbioma súper estable, balanceado, y ya lleva mucho tiempo así. Piénsalo cuando los que han tenido pareja, como de pronto así, ay, está padre vivir en pareja, pero hay unas cosas que están así, luego nos cambian la percepción de los olores, un montón de cosas que tienen que ver con nuestro microbioma. Entonces, cuando cambiamos la alimentación de la mamá cuando está lactando o durante el embarazo, desestabilizamos ese microbioma. Y ese microbioma, que era muy estable, que es muy estable, pasa 100% a través de la leche materna. Entonces, si tú desestabilizas ese microbioma dándole 3 chícharos y un alpiste a la mamá que comía súper saludable, sus verduras, frutas, quesadillas, etcétera, muy, muy estable. Cuando le empiezas a dar el pecho y con ese microbioma desestabilizado, le confieres al bebé, porque el bebé come microbioma a través de la leche materna. Microbioma intestinal de la mamá pasa a través de la leche materna y el bebé lo come, y su microbioma es un microbioma inestable que da cólico. Entonces dicen, no, lo estoy matando con mi lactancia materna. Esa es una parte que me encanta, porque lo que tenemos que hacer, lo que siempre ha hecho la humanidad, tienes que comer lo que hay y darle a tu bebé toda la leche materna. Y eso siempre les da mucho mejor salud digestiva a los bebés desde su primera infancia. ¿Ok? Esa es una. Y en ese para no apunté el nombre de la persona que nos preguntó. ¿Cómo? ¿Del reflujo? Sí. Tema Gaby Romero. Gaby Romero. Entonces, Gaby Romero, sí, en efecto, esta microbioma destabilizado de los bebés les da mucho más reflujo. Ojo, no quiere decir necesariamente que te esté dando a ti como adulta, después de un proceso terapéutico, te esté dando reflujo. Hay muchas otras cosas que pueden estar dando reflujo, pero hoy sabemos también que, por ejemplo, un desestabilizador de la microbioma intestinal es el uso de lo que todos tomamos como chochos, los MUPS, los TUMS, perdón, los Nexiums. Ya dije una marca que no debía, pero ondansetron, omeprazol, todas estas cosas que tomamos eventualmente también desestabilizan nuestro microbioma intestinal. Entonces, si lo vamos a tomar de forma terapéutica, que sea bien recetado, no se automediquen por lo que más quieran, porque también tiene que ver con su salud digestiva. Y ahí les va otra. Cándida ha resultado haberse hecho de más enemigos con las redes sociales que cualquier persona que yo conozca. Porque, o sea, hay que eliminar la cándida terrible, y la cándida es
hongo que vive en nuestro organismo, en todo nuestro organismo, desde la punta del pelo, en las fosas nasales, en la boca, en la garganta, en el esófago, muchísimo en el intestino y en el microbioma vaginal de las mujeres, muy abundantemente. Cuando tenemos un desbalance por muchas cosas, y una de ellas en particular, por ejemplo, es cuando bloqueamos el ácido gástrico, ¿sí? Cándida prolifera, y al proliferar puede dar síntomas como ardor, úlceras orales, en los bebés algodoncillo, en los bebés diarreas inclusive, en el aparato femenino dar secreción asociada con una secreción blancuzca, vaginosis, por supuesto, pero no hay que, de hecho, no hay manera de eliminar la cándida. Hay que rebalancearla. ¿Cómo la rebalanceamos? Normalmente, como vive balanceada, es con una alimentación saludable, con un buen balance de frutas, verduras, muy importantemente verduras, cereales, grano entero, fermentados. Ahora también hay muchos fermentados disponibles y populares como los kefires, yogures, jocoques, tibicos, a ver, échale más. Ya tenemos muchas cosas que son muy accesibles, kombuchas, ese tipo de cosas, Claro. que son ricas y son disfrutables y que tienen una buena cantidad en general, los lácteos tienen lactobacilos y otros tienen inclusive otros estafilococos que nos ayudan a balancear nuestros, nuestro microbioma intestinal a través de estos fermentados. ¿Sí? Pudiéramos decir que hongos como la cándida o bacterias, cualquiera que ésta sea que forma parte de la microbiota, no es que sean buenos ni malos, sino que al momento de tener una alteración que los desbalancea, unos sobrepueblan o generan algún tipo de situación que hace que nosotros lo veamos como una afectación en la salud. Tal cual, como lo estás diciendo, está perfecto. Y de hecho, bichos tan nocivos que conocíamos como grandes enemigos públicos de la salud, como Salmonella todo el mundo la odia. Y Salmonella puede estar viviendo en nuestro tubo digestivo, o sea, no una Salmonella, sino una colonia, una familia de Salmonellas, estarse reproduciendo en nuestro intestino toda la vida y nunca nos da sintomatología. Cuando la desbalanceamos, nuestro microbioma intestinal con un virus, una bacteria, alguna toxina que nos hayamos comido, puede sobresalir esa población de salmonelas y darnos una salmonelosis asociada. Ya. O que consumamos una gran carga de salmonela con alimentos contaminados, con heces fecales esencialmente de humanos principalmente, pero también de algunos animales, que nos puede dar salmonelosis, ¿ok? Entonces, sí, ese germen dañino puede vivir en nuestro tubo digestivo sin hacerle daño a nadie, sin meterse con nadie, sin hablar con nadie, ¿no? Muy bien. Siendo parte del equilibrio normal de la microbiota, ok. Totalmente. Ok. Quisiera irnos un poco más al tema de las quimioterapias y los efectos. ¿Cómo pudiéramos diferenciar los síntomas digestivos causados por el cáncer, si es que algunos cánceres directamente lo afectan el estómago DVD, el intestino también, pero que nos platicara, doctor, un poquito más de eso y cómo diferenciar cuáles serían síntomas propios de la enfermedad a los efectos secundarios de ciertos tratamientos, como la quimioterapia, o cuáles son comunes a estos tratamientos oncológicos. Sí, o sea, en el sentido de la parte muy, muy benigna del balance o del desbalance, estamos bien, ¿no? Pero quiero poner el escenario que a lo mejor es donde nos alerta mucho y dices, oye, es que yo tuve un momento así y me dieron una súper sobrecarga de antibióticos, porque cuando estamos en procesos de quimioterapia y nuestros glóbulos blancos están bajando considerablemente, esa explosión de salmonela puede ser catastrófica, o sea, para no solo el intestino, sino para todo, puede colarse a la sangre, puede hacer unas cosas gravísimas. Claro. Y entonces, por eso, en esos momentos, son momentos difíciles del resto de nuestra vida, ¿no? O sea, en la infancia pudimos haber tenido una salmonelosis que ni antibiótico necesitó, pero durante quimioterapia podemos tener una salmonelosis que nos puede dejar en la terapia intensiva.
Entonces, no crean que sobrereaccionamos en esos momentos, pero sí tenemos que tener eso muy en consideración. Son escenarios completamente diferentes. Y en el mismo sentido, la quimioterapia son dos puntos diferentes. En la presencia de cánceres en el tubo digestivo y después la presencia de quimioterapia por cualquier cáncer en cualquier otro sitio, son escenarios donde nuestro microbioma intestinal cambia en formas muy distintas, muy dramáticas y muy distintas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un sobrecrecimiento de bacterias atípicas, estas vienen también con una producción atípica de moco intestinal, de ácidos grasos que son el alimento de las bacterias. Esto se cambia dramáticamente y muchas veces los síntomas tempranos de los cánceres digestivos, tanto del estómago como del intestino grueso, como de otras partes intestinales, pueden ser síntomas de disbiosis. Cuando hablo de disbiosis, quiere decir cuando se modifica mi microbioma intestinal y me da sintomatología. Una disbiosis muy común es, por ejemplo, la diarrea de los bebés después de que les dan antibióticos. Cuando nos dan antibióticos, es una disbiosis. Se va a reponer en unos cuantos días, inclusive semanas, pero se repone. Cuando yo tengo una disbiosis asociada a un crecimiento anormal por cáncer insisto, de cualquiera de estos del tubo digestivo, sí va a modificarse y me puede dar síntomas que seguramente podemos ahora asociar como diarreas, distensiones anormales, estreñimientos completos y absolutamente refractarios a los tratamientos habituales, que no responden habitualmente a nuestra alimentación. Y eso es una más de las razones para no te automediques, ve a ver al doctor. Tu funcionamiento gastrointestinal siempre ha sido bueno, saludable, y ahorita no lo está haciendo. En los adultos mayores de 35 años siempre hay que maliciar y estar un paso adelante, y estamos hablando ahorita de sospechas de cánceres. ¿Okay? Ahora, ya cuando estamos con quimios asociadas a cualquier cáncer de cualquier otro sitio, ese es otro escenario completamente diferente, porque sabemos que quimios hay muchas sustancias y que afectan muchas partes del tubo digestivo, ¿no? Por ejemplo, para las leucemias usamos la asparginasa, que es súper agresiva con el páncreas en particular. Okay. Entonces el ASPAR, pues sí, nos da inflamación pancreática e insuficiencias pancreáticas, y entonces perdemos muchas habilidades para absorber grasas durante el tratamiento, no después. Después se recupera al 100%. Entonces, quimioterapia es un genérico de varios medicamentos y que pueden tener, como les dije, como cualquier otro medicamento, cambios en nuestro microbioma intestinal y causar disbiosis muy intensas, muy molestas, y que cuando acabamos la quimioterapia se pueden recuperar. Algunas más lentas, otras no tan lentas, pero se recuperan, eso es muy importante saber. Aquí pregunta Susana Lara, ¿qué opina de ingerir cápsulas de probióticos? Esa es una buenísima, muy buena pregunta. Gracias, Susana, porque estamos en la era de los probióticos. Porque una vez que descubrimos todos los beneficios que da mantener o modelar un buen microbioma intestinal, pues surge una área de oportunidad para terapéutica. Y en eso, bueno, pues vamos viendo. No todos los probióticos sirven para lo que queremos. Sí, por eso son los que vienen en cápsulas. Y mientras más sencillo sea nuestro microbioma, más fácilmente podemos intervenirlo con 1 o 2 o hasta 3 probióticos diferentes. Pero cuando ya hablamos de combinaciones grandes de muchos probióticos, no tenemos evidencia suficiente de que todas estas combinaciones juntas tengan el mismo beneficio que cuando las usamos separadas, o sea, individualizadas. Uno que me viene, por ejemplo, a mente es uno que se llama Saccharomyces boulardii, que es muy específico para mejorar el microbioma después de una diarrea por antibióticos. Muy específico. Y eso hay evidencia muy sólida, y es un solo probiótico y viene en una dosis muy específica para eso.
Ahí volveremos al principio general. No te automediques, consulta con tu médico qué tipo de probiótico es el que tú estás necesitando para que realmente te cause un beneficio, porque eventualmente hasta te puede desorganizar el equilibrio que tienes ya de tu microbiota o estoy exagerando. No, no estás exagerando. Es que, mira, hay un punto que los beneficios, cuando tienes una gran combinación de probióticos, aparentemente se diluyen. Entonces, sí puede ser que tu expectativa sea una mejoría importante y no tienes gran mejoría y aún así tienes una gran cantidad de probióticos en una sola cápsula o en una sola cucharada o en solo jarabe, ¿no? Ahora hay gomitas también espectaculares para eso, ¿no? Pero no quiere decir que uno de esos probióticos sí te hubiera servido por sí solo en una dosis adecuada. ¿Me explico? Los que tenemos así como muy bien estudiados son los probióticos de bebé en escenarios como cólico, diarrea, y irritabilidad, llanto de bebé, muy específicamente. Y sabemos que en cierto número de dosis, cierto número de paracólico, específicamente lactobacilo, sí sirve muy bien. Pero combinarlo con otros no estamos tan claros. No, no quiere decir que no sirva, pero no tenemos suficiente evidencia de cuál podría ser el efecto o cuál podría ser la dosis. Entonces, sí, no, definitivamente, aunque a tu amiga, vecina, colega le haya funcionado muy bien, no quiere decir que te vaya a funcionar muy bien a ti, inclusive en sintomatología similar. Ok, ok. Y para efecto de los pacientes, ahorita nos das el ejemplo para los bebés, pero para los pacientes con cáncer o con tratamientos de cáncer, ¿también los tienen identificados? ¿Cuáles serían los que funcionan mejor? Sí, y en qué momentos de los tratamientos pueden funcionar mejor los, Okay. el probiótico. Ahora, lo que estamos segurísimos es que en todas las etapas del tratamiento de cualquier cáncer, el mantener una alimentación razonablemente balanceada es lo que más te va a ayudar a mejorar, a cortar las disbiosis que te puedan causar los medicamentos y a tener una mejor salud digestiva. No O siempre sea, usarlo como la base es la alimentación y la ayuda va a ser quizá un probiótico que puedas tomar encapsulado, pero realmente si lo tomas encapsulado y tu digestión no está haciendo el cambio o el ajuste necesario, no va a haber el beneficio que se busca. tal cual, tal cual. Okay, Tal okay. cual. Y eso pues, o sea, algo que no perdamos de vista, ¿no? No hay balas mágicas en esta parte de la disbiosis. O sea, nuestro tubo digestivo está diseñado para preservar un microbioma estable. Muchos desestabilizadores pueden hacer cambios, hacer disbiosis, pero las podemos recuperar eventualmente con nuestro propio tubo digestivo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues con un montón de alimentos que nos pueden estar ayudando a hacer esta diferencia. Ok, aquí tenemos dos comentarios de Leti Godínez. En el cáncer de mama yo utilicé, adriamicina y plaquitacel. Estos medicamentos, ¿qué tan agresivos son para el estómago? Todos, insisto, todos. Cuando hablamos del estómago, todos hablamos de nuestro vientre. El estómago solamente es la primera parte del tubo digestivo y es el que a lo mejor menos síntomas nos da, porque tenemos, los adultos, 7 a 10 metros de intestino delgado que puede verse afectado en muchas áreas con medicamentos. Y más o menos 1 metro completo de intestino grueso, que tiene una carga de microbiota altísima. Es el lugar donde más variedad de microbiota hay y es donde más variedad de microbiota debemos de buscar preservar. Entonces, son como áreas muy diferentes y cada uno de los medicamentos puede da sintomatología o da disbiosis diferentes en cada una de estas áreas, ¿no? De nuestro estómago, de nuestro intestino delgado y de nuestro intestino grueso. Ahora, ¿cómo recuperarlo? La solución viene siendo esencialmente la misma y tiene que ver con desde
es que de verdad vas a decir, no, ¿para qué trajimos a este doctor que nos hablara de horario de desayuno, lunch, comida, cena, que tuviéramos un balance de verduras, frutas, carnes, cereales, etcétera? O sea, de verdad, no hay ningún esoterismo detrás de todo esto y es bien importante que cuando estamos en estas fases tan críticas, por supuesto, no tenemos hambre, todos los doctores lo sabemos, ¿eh? O sea, y tienes náusea y no te voy a forzar a comer, pero sí te voy a sugerir, insistir en que trates de mantener horarios fijos de alimentación, que mantener alimentación lo más variada posible. No se te va a antojar quizás una ración de salmón, pero si te puedes comer tus verduritas como ensaladitas, como con una buena cantidad de aceite de olivo, con semillas, ¿no? Y no llegamos ya al salmón, no pasa nada, pero tratamos de mantener un cierto, no orden, pero sí una cierta patrón para que nuestro microbioma se pueda mantener lo más saludable posible y que nuestros medicamentos nos afecten lo menos posible. Bueno, quizá quisiéramos escuchar respuestas más elaboradas y más elegantes, pero qué bendición que sea esa la respuesta, doctor, porque lo tenemos mucho más al alcance de la mano y mucho más en control de lo que pensamos, ¿no? A veces nos imaginamos que necesitamos tener el medicamento quién sabe cuál o el complemento alimenticio quién sabe cuál. Y si hacemos un poco el esfuerzo de poner atención en lo que tenemos en nuestra despensa y buscar esa variedad, ¿no? Para estarle dando a nuestro cuerpo un poco de todo para que se restablezca y se organice mejor, pues qué buen consejo, la verdad, y qué tranquilidad que podamos gestionarlo desde ahí, ¿no? Desde esa manera tan sencilla, porque no es complicado, pues. Sí, y tú lo dices, una de las formas que hacemos es que hablamos de un refri colorido, una despensa colorida, una alacena colorida, con todas las frutas, verduras, cereales, huevo, pescado, carne, leche, todo lo que podamos incluir en nuestra alimentación va a ayudarnos en ese mismo sentido, ¿no? Yo Bueno. creo que, digo, no soy un experto en el área específicamente de eso, hay gente que se dedica, nutriólogos que se dedican muy específicamente a estas asesorías, pero si tú juntas toda la información de ellos, va dirigida a tener de toda nuestra alimentación, que no tengamos carencias, que tengamos un buen aporte de fibra, un buen balance de azúcares, presencia de grasas, que luego las queremos obviar porque sentimos que nos dan más náusea. Entonces, o sea, sí, todos van dirigidos hacia allá. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo pueden los pacientes manejar la pérdida del apetito y la malnutrición? La malnutrición creo que queda un poco respondido con todo esto que estamos platicando, pero la pérdida de apetito o el malestar al ingerir alimento, ¿qué nos pudiera decir ahí, doctor? Sí, creo, no, uno de los que es de los más difíciles es la pérdida del apetito, ¿no? Y esto, es bien complejo y hay estimulantes del apetito que no me gusta usar porque nuevamente es un nuevo factor que me va a generar una disbiosis. Entonces, yo siempre opto por los alimentos que con más facilidad puedas tolerar y que, o sea, nadie le va a decir, doctor, no me quiero tomar la adriamicina. No, por supuesto que no. Y me pueden decir, doctor, es que sí, no me quiero tomar la sopa. ¿No? O Claro, sea, claro, no, claro, sí, eh, ahorita el medicamento va primero. Ajá. entonces yo, o sea, desde el punto de vista hasta hipocrático es, el alimento también es parte de tu medicina, Ujú, ¿no? ujú. Nadie suspenderíamos la adriamicina por nuestra propia cuenta. Yo les diría, no suspendan sus alimentos por su propia cuenta. Reduzcan, cámbienles a lo mejor la presentación, la temperatura. A veces cambiar la temperatura hace completamente distinta nuestra aceptación. Todos lo hemos experimentado, bueno, en quimioterapia lo hemos experimentado, los alimentos más frescos, más fríos, nos dan mejor aceptación, mejor tolerancia.
que cuando están tibiones o calientes, irles dando variedades, combinaciones, sazonar alimentos que nos pueden resultar atractivos aunque no tengamos hambre. Claro. Entonces, sí, una de las cosas que yo siempre platico con mis pacientes, yo sé que no vas a tener hambre, pero sí necesito que comas. ¿Cómo hacemos? Pues forzando. No te voy a poner un dedo de regañar si no te lo comiste, pero sí, tú como autogestión, sí, forzar un poquito más a voluntariamente ir probando cositas de poquito en poquito y no quedarnos en ayunos prolongados. Eso sí, a la postre da mucho más el círculo vicioso de no como, tengo más proceso inflamatorio, más disbiosis, Claro. más náusea y al comer menos todavía más náusea. Ese es un círculo vicioso que podemos cortar con alimentos. Nadie le gusta vomitar y yo sé que eventualmente un alimento que antes no te hacía vomitar te puede estar haciendo vomitar ahora en quimioterapia. Y sí te pido que no lo suspendas y no le agarres odio a ese alimento en particular y que le des una segunda oportunidad mañana en otra fase, otro día de la quimioterapia, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Nos pregunta Cloud Patch, ¿qué nos puede decir del consumo diario de aceite de coco? ¿En qué nos ayuda? Mira, el aceite de coco tiene un balance muy bueno y saludable de algunas grasas, pero de otras no tantísimo. O sea, no nos concentremos en un solo aceite. Hay muchos aceites en la naturaleza que podemos consumir. El aceite de olivo, el aceite de uva, los mismos aceites de cártamo. Bueno, también que a veces el de cártamo tiene un mal olor cuando se calienta, ¿no? Para cuando estamos en quimio. Pero otros aceites, aceite de aguacate que podemos consumir, nos da una buena variedad de otro tipo de aceites que desde el punto de vista calórico y desde el punto de vista de ácidos grasos esenciales nos pueden ayudar mucho también, ¿no? Las almendras, el aceite de las almendras también es un aceite que tiene una buena cantidad de omega 3, no se diga el aceite de pescado. Nadie consume aceite de pescado por sí solo, lo comemos como alimento y tiene suficiente omega 3, pero también piensa que en ese sentido puedes estar consumiendo alimentos con grasas y nos va a ayudar, ¿no? El aceite, dice Leti Godínez, ¿qué aceite es el más recomendable? Depende para qué, y cómo lo quieras preparar y para qué lo quieras usar, Leti Godínez. Yo te diría que una ensalada con aceite de oliva pues, te va a salir fantástica, ¿no? Si quieres hacer cosas fritas, yo te diría que no uses el aceite de oliva, que utilices otro aceite que tenga un punto de fisión más alto, como puede ser los aceites de canola, de girasol o de cártamo, y que no es poco saludable usar estos aceites. También es bueno porque necesitamos esas calorías. Acuérdense que un gramo de aceite te da el doble de calorías que te da un gramo de carbohidratos. Entonces, en ese sentido, es una muy buena fuente de calorías, que son las cosas que nos interesa como tus doctores, que no pierdas, que te puedas mantener con una buena nutrición desde el punto de vista calórico, pero con toda la variedad también de los otros alimentos. Si te fijas, no he mencionado la palabra proteínas, porque ahora también tiene un hype, ya sabes cómo dicen los gringos, el protein hype, que todo el mundo habla de las proteínas y hasta en los restaurantes te dicen, ¿qué proteína le adicionamos a su ensalada? Y ya siempre le digo, ¿qué te parece que le agregas una ovoalbúmina? Sí. No, o sea, la carne y el pescado no son proteínas, son alimentos que tienen una alta concentración de proteínas de origen animal, pero los cereales tienen proteínas, las leguminosas tienen una buena cantidad de proteínas de origen vegetal y son muy buenas también. Entonces, no tenemos que comer a fuerza siempre una ración de carne o una ración de pescado para mantenernos nutridos y saludables durante nuestras quimioterapias. Podemos comer un montón de otras variantes que pueden ser muchísimo más aceptadas, ¿no? O sea, por nuestro organismo, mucho mejor toleradas, a lo mejor, fíjate bien, o sea, unas enfrijoladitas con queso, cremita y salsa verde.
O sea, no te tienes que comer un bistec que a lo mejor en este punto no se te antoja, pero unas enfrijoladas a quién no se le antojan para, para desayunar, ¿no? No te tienes que comer un huevo cocido en una ensalada, no, pues hay muchas opciones y muchas otras fuentes de minerales, nutrimientos, proteínas animales, proteínas vegetales. Insisto, el frijol es un alimento buenísimo, que tiene fibra, que tiene proteína, que tiene carbohidratos, que tiene buenas grasas y que sabe bien rico. Entonces hay que pensar todas estas cosas. Y luego me van a decir, es que me da mucho gas. El frijol por sí solo no da mucho gas. El frijol por sí solo puede darte mucho gas, pero si el frijol está dentro le pusiste tu lechuguita, le pusiste jitomatito a tus enfrijoladas, tiene, insisto, su cremita, hay mucho mejor posibilidad de que tú toleres ese mismo alimento, lo saborees, lo aproveches, aunque te comas un cuartito de la enfrijolada, te lo aseguro. Bueno. No te tienes que comer el plato completo de comida. Buenísimo. Dice Mirna Cortés, si la diarrea no se quita desde hace más de 3 años, ¿qué hacer? Esas diarreas habitualmente son disbióticas y ya tienen que ver con que no hemos readaptado nuestro tubo digestivo a las condiciones de un microbioma más saludable. Muchas veces pueden tener que ver con, después de las quimioterapias, con las el barrido de algunas enzimas, ¿de acuerdo? Enzimas. Hablar de las enzimas digestivas, doctor, porque por lo menos a mí no me queda muy claro entre la microbiota y las enzimas, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia? Si es que hay. ¿Entre las enzimas digestivas y las? Y la microbiota como tal, ves, hablando de la microbiota, pero las enzimas digestivas, ¿en dónde entran, no? ¿Y qué son? Hay muchas que toma parte en cápsula también. Sí, y que de pronto las enzimas digestivas también están en nuestro organismo desde el día que nacemos, en menos concentraciones, y conforme vamos exponiéndonos a más alimentos y nuestro tubo digestivo va madurando, va produciendo más enzimas que pueden ser más digestivas que cada vez conforme vamos madurando. Estas enzimas se producen, una buena parte de ellas, en el páncreas, y nos ayudan a romper los alimentos, tanto las grasas como las proteínas como los azúcares, y que se hagan fácilmente absorbibles por el resto por el intestino. Algunas de estas se producen en el páncreas y muchas otras a todo lo largo del intestino delgado. El intestino grueso casi ya no produce enzimas. Y entonces, en cada una de las porciones tiene más posibilidades de absorberse estos, y depende de cómo algunos medicamentos, como les decía, por ejemplo, la Eliaspar, que puede ser muy agresiva con el páncreas y que genere intolerancias por un largo periodo de tiempo. Otros, como muy importantemente la radioterapia, puede afectar el intestino delgado de manera que no se puede recuperar en porciones grandes del intestino la posibilidad de regenerar, de seguir produciendo enzimas digestivas, y esto genera deficiencias ahí sí mucho más prolongadas, inclusive de por vida. Entonces, estas enzimas digestivas a veces las tenemos que suplementar con enzimas tomadas. Y esto, pues, sí depende mucho de qué es la afección que hayamos logrado identificar. Una enzima que es súper popular y que es de las que más frecuentemente perdemos, y la perdemos por evolución, es la lactosa, ¿sí? Cuando nacemos todos, el 100% de los humanos comemos lactosa de la leche materna y la toleramos. Y la digerimos, aunque al principio, como decía, la inmadurez hace que no digiramos como el 15% de nuestra lactosa. Pero ya que llegamos más o menos al mes de vida, o hasta los 6 meses, ya estamos tolerando el 100% de nuestra lactosa. Como llegando al año y medio, 2 años, dejamos de tomar leche, nuestra capacidad para digerir lactosa se hace cada vez menor y cada vez menor, y como vamos consumiendo cada vez menos leche, pues cada vez producimos menos enzima lactasa para digerir nuestra lactosa. Entonces, a veces llegamos a la edad adulta, nos tomamos un traguito de leche y nos va en feria. Producimos una cantidad enorme de gas
porque nosotros no la digerimos, pero nuestras bacterias intestinales, nuestro microbioma intestinal, sí, y las fermenta ese gases y ese diarrea, y es un desastre, ¿no? Ok. Entonces, es la más característica. Y para quitar esa intolerancia, podemos tomarnos una pastilla de lactasa o ponerle unas gotitas de lactasa a nuestra propia leche y ya nos la tomamos digerida. Entonces, es una forma de explicar esta, que es una de las enzimas de carbohidratos, de los 4 enzimas de carbohidratos que tenemos en el tubo digestivo, que a veces tendríamos que estar suplementando, pero no necesariamente. Y muchas veces el estarnos continuamente alimentando con frutas, verduras, cereales, etcétera, saludables, nos mantienen nuestra producción saludable de, eh, de todas nuestras enzimas y podemos tolerar prácticamente todo. Claro. La última pregunta, porque nos quedan escasos 6 minutitos. ¿Por cuánto tiempo, ya se nos fue rápido, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo se puede estar consumiendo el omeprazol? Rosangélica nos pregunta, antes de las comidas. Me lo mandaron durante las quimios, pero después lo dejé. Hiciste muy bien, Rosangélica, y seguramente la intención de tu doctor no era que la siguieras para mucho tiempo después. Cuando nosotros damos omeprazol para enfermedad ácido péptica en particular, buscamos una terapéutica dirigida a no más de 12 semanas. De pronto ya lo tomamos habitualmente como si fueran chocho, o sea, como si fuera nuestro desayuno, y sí, tomarla 15 minutos antes de los alimentos, de uno de los alimentos. Omeprazol es un medicamento muy bueno que dura 24 horas su efecto. Entonces, lo puedes tomar 15 minutos antes del desayuno y es más que suficiente. Qué bueno que lo suspendiste porque en realidad no lo estás necesitando. El Ya. tomar omeprazol de manera continua acaba por hacer que nuestro mucosa gástrica del estómago en particular deje de trabajar adecuadamente porque se mantiene con una estimulación mínima y puede llegar a causar atrofia y después úlceras y después otra serie de complicaciones. Qué bueno que lo suspendiste. Buenísimo. Bueno, me voy con estas recomendaciones que surgen de la plática. Una mejor alimentación en cuanto a la variedad, ¿no? Y en cuanto a mejorar y poner atención en lo que ponemos en nuestro plato para que nuestra microbiota se alimente, se crezca y se mantenga equilibrada. También con la idea de que ningún medicamento o nada que nos tomemos es inocuo, hay que buscar una receta médica, una indicación médica, ni siquiera los probióticos que pudiéramos estarnos tomando por iniciativa propia, sin saber exactamente qué tipo de probiótico es el que necesitamos, porque en una de esas estamos eligiendo justo el que no necesitamos y eso va a desequilibrar nuestra microbiota y nuestra salud intestinal y digestiva, y buscar el modo de presentar diferente los alimentos para que las pacientes puedan encontrar una manera en la que les sea más fácil ingerirlos cuando no tienen hambre. ¿Algún otro tip o alguna otra recomendación, doctor, que nos pueda dar para que se vayan las pacientes bien armadas de esta sesión? No sé si debemos hacerlo en otra sesión, Elisa, pero hay muchos mitos detrás de algunos alimentos que cuando estamos en un tratamiento de cáncer, de verdad estamos buscando las soluciones más eficaces porque nos da mucho miedo estar en el tratamiento de cáncer. Y hay muchas cosas que de verdad no tienen ningún sustento científico y Bueno, que sí es bien importante que está bien si te sientes bien, que lo tomes, pero no me suspendan quimioterapias, no me suspendan las recomendaciones de sus doctores, no me dejen de comer alimentos saludables a cambio de pastillitas sustitutas de alimentos. Hay muchas cosas de estas, ¿no? Que si el suplemento del magnesio, del zinc, de esto, de lo más allá, ¿sí? Porque de verdad los alimentos son los que hacen la diferencia en una buena salud digestiva cuando estamos enfrentando un reto tan fuerte como es la quimioterapia y el tratamiento de cáncer. Entonces, no se me desesperen, sigan las instrucciones de su médico, no me suspendan, por más que parezca muy saludable o muy atractivo una solución no médica,
no en todas las ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, desafortunadamente, no es una solución y puede ser algo, pues, grave, porque acabamos suspendiendo tratamientos quimioterápicos. Muchísimas gracias, doctora. Aquí tiene muchos agradecimientos de Clau Pach, de María Serra, de Rosangélica, de Mirna, de Leti, de Susana Lara. Gracias por participar con nosotros, por compartirnos toda esta información. Seguro vamos a armar uno que tenga que ver con esos mitos sobre los alimentos, porque nos va a ayudar muchísimo a mejorar la salud en general de todos y todas. Y Leti Godínez, gracias, doctor. Saludos de Brenda Torres. Siempre los recomendamos con cariño a usted y al doctor Juan de Parras. Los queremos mucho. Qué lindo, Brenda. Sí. Entonces, bueno, aquí ya ve que tiene hasta club de fans. Entonces, trajo porra y le agradecemos un montón. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en la sesión y a los que la van a oír después. Y esperamos contar con su participación de nuevo muy pronto. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias, nos despedimos. Nos vemos en 15 días. Bye. Bye.